Porque definitivamente toda la energía que hemos estado cargando ayer y hoy son esenciales para transformar a México. Ayer Salvador nos compartía cómo es muy importante para México ir transitando de esa economía básica, de básicos, de la economía manufacturera hacia la economía del conocimiento. Sin embargo, lo más interesante que hablaba también es cómo hoy por hoy en nuestro país, México tiene un rostro muy sufriente. Él nos hablaba, por ejemplo, aquí en Monterrey, que el 40 y tantos % de los mexicanos, aquí que vivimos en Nuevo León, que trabajamos, ganan menos de 2 mínimos. Y si hablamos a nivel nacional, de esos 41 millones de mexicanos que trabajamos, el 75% gana menos de 3 mínimos. El 75%. Y hablaba de la importancia de ir migrando de esa economía de básicos a la economía del conocimiento, lo cual es esencial. Hace un mes aproximadamente, aquí hubo algunos que participaron en la reunión de Davos, Klaus Schwab, que fue el fundador de este foro, decía en el mensaje de introducción hace un mes, necesitamos poner en la agenda el tema de inclusión social. El capitalismo ha tenido algunas deficiencias que tienen que ser corregidas. Tenemos que anteponer los objetivos sociales a los intereses personales. Ahí está el mensaje de él en la sesión inaugural. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque toda esta situación que vivimos, no nomás en México, a nivel global, tenemos que entenderla como un compromiso de todos. Y eso implica precisamente un compromiso ciudadano. Yo soy un convencido que la esencia de todo es la ausencia del Estado de Derecho. Ese es el origen de todo. Acuérdense, el Estado de Derecho es la manera en que los seres humanos tenemos un sistema que nos da fe y certidumbre a nuestras interacciones, siempre guiados por un ordenamiento jurídico. Cuando no existe ese sistema que da fe y certidumbre, es lo que hoy tenemos. Hoy tenemos precisamente una sociedad donde tristemente el Poder Judicial, en vez de hacer valer ese orden jurídico para que todos tengamos confianza en este país y todos tengamos un mejor nivel de vida, solapa a quienes precisamente nos han robado o a quienes precisamente matan o asesinan. Y una sociedad así no tiene futuro, pero la solución somos nosotros, los seres humanos. Si queremos hablar de ese proceso de migrar de la economía de básicos a la economía del conocimiento, tenemos que hacer que triunfe el Estado de Derecho. De otra manera, a la vuelta no va a haber una mejor respuesta para nuestro país. Por eso la ciudadanía es fundamental. Hace mucha falta que en todo el país nosotros seamos mensajeros y que vivamos dos definiciones que se dijeron hace miles de años antes de Cristo, las dos. La que dijo Aristóteles y la que dijo Cicerón. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Qué es ser ciudadano? Es aquel ser humano que participa activamente en el gobierno. Activamente en el gobierno. Y hoy necesitamos nosotros participar activamente. Yo les decía ayer, y el ingeniero José Antonio Fernández lo ha afirmado fuertemente en varias ocasiones, un empresario que no participa en lo público no es un auténtico empresario. No necesariamente en la política, es diferente. Pero no podemos decir, yo manejo bien mi empresa, yo traigo bien las cosas y las broncas de la comunidad no son mías, son tuyas, son de nosotros, de todos los seres humanos. Entonces, para mí es fundamental el Estado de Derecho. ¿Y eso qué implica? Vivir dos definiciones que son muy lógicas y que son relevantes en nuestra sociedad. La que da Aristóteles de qué es ser ciudadano, participar activamente en el gobierno, y la que da Cicerón, ¿qué es la república? Es la asociación de muchos hermanados, asociación de muchos hermanados, por el sentido común de justicia. Y esa justicia es fundamental en una sociedad. Otra de las palabras y mensajes que ha dado José Antonio Fernández, que viene mucha colación de lo que vivimos y lo que decía precisamente el fundador de Davos en el mensaje inaugural, es cuando afirma él. Dice Octavio Paz, dice constantemente, la fraternidad es el arma más valiosa que tenemos para un nuevo convivir los seres humanos. Y la fraternidad significa interesarme por el otro. Como decimos, hay que crear puentes, no hay que levantar muros. Hay que crear puentes, interesarme por el otro. Y afirma también el ingeniero Fernández, el maestro Jesús Silva Gerso Márquez dice lo siguiente,
la única palabra que es capaz de unir los extremos que hoy tenemos en las situaciones actualmente de la economía, de filosofía, uno es la libertad y la otra es la igualdad. Son palabras extremos, el capitalismo y el socialismo. La única palabra que es capaz de unir estos dos extremos es la palabra fraternidad. Y México va a ser diferente cuando en México prive la fraternidad y la concordia, no la discordia. Pero eso sucede cuando los ciudadanos jugamos ese papel, cuando precisamente hacemos nuestras esas definiciones de Aristóteles y de Cicerón. Eso es ser ciudadano, participar activamente y luchar porque impere la justicia. Que jamás es un error el famoso populismo, pero tampoco no es correcto que permanezcamos nosotros precisamente una libertad sin justicia, cuando precisamente es la esencia de la definición de una república. Entonces, en nuestro país, cuando hablamos de ciudadanía, y hoy nos van a hablar precisamente Sergio Fajardo del tema que nos ha lastimado mucho al país y que tristemente nos sigue lastimando, que es el tema de la corrupción. Todavía el último año volvimos a escalar peldaños como país más corrupto en el índice de transparencia internacional. El maestro Bernardo Klinsberg, que tiene un libro y varias autorías sobre el tema de corrupción a nivel de América Latina, tiene estudios bien comprobados, que entre mayor corrupción hay en un país, mayor pobreza y miseria hay. Nosotros no somos la excepción, somos un testimonio. Entonces, por eso es tan importante que entendamos que el tema de la corrupción se origina, ¿por qué? Se origina precisamente porque hay impunidad. Yo soy un convencido que los dos causantes principales de la corrupción es la ausencia del Estado de Derecho, o sea, la impunidad, y el tema de el buscar únicamente el beneficio personal a costa de lo que sea. Si no hubiera esa situación actual, la corrupción bajaría, pero únicamente luchamos y buscamos lo nuestro sin importar qué pasa con el bien común. Pero el punto importante es la impunidad. Acuérdense que la palabra impunidad viene de impunitas, no hay castigo, no hay sanción. Cuando hablamos precisamente aquí nosotros como académicos del tema del plagio, ¿qué pasa cuando un maestro ve a un alumno plagiando y no hacemos nada? A la vuelta dicen los demás compañeros, sí se vale, no se puede, no hay problema. Pero cuando efectivamente dices, te vas y esta materia la reprobaste y la segunda ocasión te vas de la institución, caray, pues sí hay sanción. Hay Estado de Derecho, hay ordenamiento jurídico para dar certidumbres y fe a las acciones de nosotros. Pero cuando efectivamente la sociedad nos vamos creando esa cultura de impunidad, de que no pasa nada, hoy tenemos esta situación. Entonces, hoy la ciudadanía reclama de nosotros, decía yo, número uno, vivir esas dos definiciones. Lo que es ser ciudadano y lo que es vivir luchando por la justicia en una república. Número dos, que el Estado de Derecho prevalezca. Y ahí tenemos que luchar a tiempo y a destiempo, sobre todo que quede claro que el Poder Judicial no puede solapar. Ese no es su papel de él. El papel es al revés, hacer valer las leyes. Es increíble que decía hace 22 años, aquí lo dije hace unos meses, el tema que decía Leonardo Colosio en ese mensaje famoso del 6 de marzo del 94 en el Monumento de la Revolución. Es triste ver a un México donde las autoridades, el Poder Judicial, usa las leyes para beneficio personal y las usa en contra del pueblo, cuando deberían hacer para dar justicia a todo el pueblo. Lo dijo hace 22 años Leonardo Colosio. Y seguimos con ese problema de la ausencia del Estado de Derecho. Aparte, no nos hagamos tontos. Si queremos que este país migre a la economía del conocimiento, que vengan precisamente muchas personas a invertir en este país y traigamos mucho talento, necesitamos que impere el derecho. ¿Para qué? Para que cree confianza, para que venga la inversión, para que venga la prosperidad. Es la premisa básica. Entonces, es vivir esas dos definiciones, el Estado de Derecho, y tercero, luchar a como dé lugar por erradicar la corrupción y la impunidad, que son las aliadas que tristemente han destruido mucho valor a nosotros y, como dice Bernardo Klinsberg, han destruido mucho valor a la masa, a la gente del pueblo, a través de la corrupción de recursos que les pertenecían, no en un plan populista, asistencialista, en un plan de liberarlos de la pobreza en forma inteligente. El otro punto fundamental y que es parte de la ciudadanía, decir, hay que participar activamente, es tenemos que luchar día tras día por dos cosas fundamentales. Que el gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, en los tres niveles, y los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a como dé lugar, tengan tres adjetivos, que nos sintamos orgullosos de ellos.
Hoy se habla mucho cuando las empresas nos dan las instituciones, acreditaciones, porque somos reconocidos por diferentes situaciones. Hoy necesitamos tener un gobierno eficiente, no burocrático, eficiente, ético. Y tercero, que es fundamental, ¿cuál sería? Austero. Austero. No es posible que todavía, por ejemplo, el Tribunal Electoral de la Federación, es increíble que se gastan millones y millones en carros y en sueldos. Acá salió todo un reportaje y se amparan como todos los gobernantes. Es que está presupuestado, es que lo ha autorizado el Congreso. Pues ellos solo se lo autorizan. Pero la pregunta de los ciudadanos, ¿qué hacemos? Entonces, no tengamos un gobierno y los tres poderes con esa cultura de ética, eficiencia y precisamente austeridad, no va a pasar. Como decimos, ¿de qué sirve precisamente nosotros, ciudadanos, cumplir el Estado de Derecho, pagar más impuestos, pagar y asumir precios adicionales a los combustibles, si no vemos del otro lado precisamente eso? A nadie nos gusta, pero no hacemos nada. Esa es precisamente la no ciudadanía. Por eso, ¿qué es un ciudadano? Aquel ser humano que participa activamente en el gobierno. Y con respeto, pero como yo digo, con prudencia, pero con firmeza. Entonces hay que luchar por el Estado de Derecho, luchar por erradicar la corrupción y la impunidad, luchar precisamente porque tengamos ese tipo de gobierno y los tres poderes. Otro punto fundamental, que hoy tenemos una gran plataforma, hablando de la indiferencia de nosotros. Acuérdense que nuestro problema que tenemos en México, igual que en el mundo, es la globalización de la indiferencia. Es decir, la apatía. No preocuparme por el otro. Esa no es fraternidad. Ese es precisamente egoísmo, ese es individualismo. Y hoy tenemos que precisamente luchar, ¿por qué? Por interesarnos por lo nuestro, para empezar por lo de nuestro país. Yo les pregunto a ustedes en conciencia, ¿quién pudiera decirme, a ver, David, yo te puedo explicar las 12 reformas que se han hecho en México, qué estado guardan ahorita, para qué se hicieron? Y es una plataforma extraordinaria para cambiar a México, como decíamos ayer, para llevarlo a la economía del conocimiento. Las 12 reformas, entre ellas la reforma educativa. Pero ustedes y yo, que somos gente que nos interesa México, que amamos a México, no nos preocupamos por saber qué pasa con las reformas, qué está pasando, y luchar para que las reformas sean un éxito, cuando es la mejor manera para llevar a México precisamente como lo fue el objetivo. El objetivo de las 12 reformas, ¿cuál fue? Hacer que México tenga competitividad en un país global y que logre pronto escalar peldaños como las mejores potencias. Y fueron tres objetivos: eficientar la productividad, la famosa austeridad y competitividad, reafirmar los derechos de los mexicanos y reafirmar precisamente la democracia. Pero otra vez, ¿dónde está nuestra participación? Entonces, el cuarto punto importante es las reformas son extraordinaria plataforma para cambiar a México. Pero ¿qué requieren de nosotros? Una fuerte ciudadanía. Un quinto punto, que es un atrevimiento de parte mía, es luchar. Yo sé que no es fácil porque implica muchas horas de tiempo y mucha situación que no es fácil, de que vale la pena replantear una nueva Constitución. Tenemos 136 artículos en la Constitución, 136. Se han modificado prácticamente 111. Hay un artículo, el 73, que lleva más de 80 modificaciones. Entonces la pregunta, esa Constitución no responde. Estamos celebrando los 100 años. Para empezar, los primeros 29 artículos hablan de las garantías de los mexicanos. Y checado aquí por el Departamento de Economía del TEC de Monterrey, de esos prerrogativas que tenemos tú y yo como concesiones de los mexicanos, del 1 al 29, de cada 10, 8 mexicanos no las tenemos. Esas garantías. Hoy por hoy la Constitución no responde al siglo XXI. Entonces, ¿qué implica? Porque va muy ligado a qué, al punto primero, al Estado de Derecho. Pocas palabras. Ahorita que compartirán Alejandro Poiré con la doctora Laura Chinchilla, presidenta que fue de Costa Rica, y precisamente con Sergio Fajardo, uno hablará del tema de corrupción y ella hablará de la ciudadanía. Yo quiero invitarlos a que de veras, si nosotros como parte de la comunidad TEC, cada uno de ustedes en su vida, vivan el Estado de Derecho. A mí me da mucha lástima, y no quiero señalar a ninguno de ustedes, pero frecuentemente me escucho empresarios, quizá muchos pequeños o medianos, que con la mano de esto dicen, es que yo a las gentes les pago el sueldo, pero los tengo en el seguro social con un mínimo. Pues ¿dónde está el Estado de Derecho? Cúmplelo tú. No es justificación si el seguro social sirve o no sirve, tú cumple con la ley. Es que ¿para qué, David, si no sirve esta cuestión? Mejor los tengo en el sueldo, pero les pago como si fuera un mínimo. Y todavía más me duele
Cuando yo escucho a alumnos míos que me platican, profe, usted habla mucho de esto, nomás que le quiero decir que, mira, aquí tengo 500 clientes en el despacho y 350 usan facturas apróficas, son falsas. Y dicen, es que si no, no da el negocio. Pues obviamente el país, por eso estamos como estamos. Por eso decimos, el problema de la corrupción y el Estado de Derecho somos todos. Entonces el Estado de Derecho no es únicamente el gobierno, es de toda la sociedad. Y si queremos otra vez migrar de esa economía de básicos a la economía del conocimiento, premisa clave el Estado de Derecho. Premisa clave es ser auténticos ciudadanos, es participar activamente. Y cada uno de ustedes dé su testimonio. O sea, para empezar, vivan ustedes el Estado de Derecho. En todo lo que hagamos todos los días. Aquí hay un programa muy padre que se llama Hagámoslo Bien, que lideró Alberto Fernández, que por aquí lo vi el día de hoy, ayer. Yo le he dicho a Alberto, me gusta mucho porque es respetar todo. Haz fila, es fila. No se puede, no se puede. Está en rojo, está en rojo. La ley dice aquí, así lo cumplo. Nada que no es negocio hacer así. Pues ese es negocio. Yo le decía, hay que vivir esta cultura de hagámoslo bien, pero qué padre que le agregáramos, hagámoslo bien, haciendo el bien. Haciendo el bien. Ahorita escuchamos precisamente hablar de lo que le decía precisamente el presidente Obama a sus hijas. Hay que tomar riesgos, hay que ser bondadosos, hay que hacer el bien. Yo puedo ser muy correcto para cumplir el Estado de Derecho, pero también tengo que crear valor a los demás. Y crear valor de una forma inteligente, no en un plan, repito, ni asistencialista ni populista. Pocas palabras, tratemos cada uno de nosotros, con nuestro actuar día tras día, permear esta sociedad, a nuestra comunidad, de que vale la pena y para todo el mundo es rentable respetar el Estado de Derecho. Pero repito, vivámoslo. Ayer decíamos, un líder no inspira con sus palabras, un líder inspira con sus acciones, con su testimonio. ¿Para qué participo yo en Coparmex o en CAINTRA o en Canaco si efectivamente, otra vez, no respeto las leyes? Y aunque nadie se dé cuenta que yo estoy pagando un mínimo del seguro social, yo sé que está mal. Y es donde no podemos tener una conciencia laxa, que al cabo se puede, David, si no, no es negocio. Entonces, el Estado de Derecho es la piedra angular. No más que eso implica, repito, ser ciudadanos. Entonces, yo los invito a que este proceso no vayamos en contra. Yo les decía mucho a los muchachos, cada generación cuando se graduaban, es importante que cada quien lleve un adjetivo. Yo necesitamos en México, muchos mexicanos, que seamos fuego y terremoto. Fuego no para destruir lo que hemos hecho, hay cosas muy buenas, sino para purificar todo aquello que destruye valor a los mexicanos, como es el no respetar las leyes, como es la corrupción. Y hay que ser terremoto para despertar a los que permanecen todavía con los brazos cruzados, para los que son indiferentes, para los que creen que no es su problema. Claro que es tu problema. Yo les digo a muchos, mucho cuidado, tú nomás te preocupas por tu camarote, nomás que no se te olvide que si el barco se hunde, también se hunde tu camarote. Entonces necesitamos tener esa cultura de ser fuego día tras día y ser precisamente terremoto. Y también, para finalizar, necesitamos hoy en México más que nunca, de veras, construir puentes. Yo les decía hace unos días en un artículo que escribí que estamos preocupados por el muro. Pues si aquí nosotros estamos llenos de muros, a veces hasta con nuestra familia, a veces con el trabajo, con compañeros. Y yo creo que el mundo de hoy urge más que nada crear puentes. El nacionalismo que se ha promovido en diferentes eventos que hemos últimamente sido testigos, a la larga no va a funcionar. Yo digo que esa visión de crear muros para empezar en la relación normal entre la pareja, desde ahí no funciona. No funciona. Cuando uno de los dos nomás se da y el otro no les interesa el otro, a la vuelta del tiempo esa relación fracasa. Como va a fracasar una relación de países donde hay un excesivo proteccionismo. Entonces hoy es tiempo de construir puentes. ¿Para qué? Para ver al otro, para ver en qué forma colaboro, para ver en forma cómo construimos. Jamás para ningún ser humano la vida se nos dio para levantar muros. Muchas gracias y bienvenido Alejandro Poiré con Laura Chinchilla y con Sergio Fajardo. Laura Chinchilla Miranda fue presidenta de la República de Costa Rica entre 2010 y 2014, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown. En el ámbito académico, ha publicado diversas investigaciones sobre la prevención del delito y reformas policiales, además de impartir conferencias en distintos países. Como consultora, ha trabajado en América Latina y África
enfocándose en los temas de reforma de los sectores judicial y seguridad pública. Entre los organismos internacionales con los que ha colaborado, destacan la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre sus actividades más recientes, destaca la misión de observación electoral en México, que estuvo a su cargo durante 2015, promovida por la Organización de Estados Americanos. Sergio Fajardo Valderrama, nacido en Medellín, Colombia, es licenciado y maestro en matemáticas por la Universidad de los Andes, doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin-Madison y doctor honoris causa por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo. Durante su periodo como alcalde de Medellín de 2004 a 2007, transformó la ciudad con un concepto incluyente y equitativo de educación, bajo la creencia de que la educación disminuye la violencia, y con su plataforma de desarrollo, Medellín, la más educada, logró que durante 2007 Medellín alcanzara los niveles más bajos de violencia. En 2009 fue candidato independiente a la presidencia de Colombia y de 2012 a la fecha ha sido gobernador de Antioquia por el Partido Verde, enfocándose en vencer las desigualdades sociales, la violencia, la cultura de la ilegalidad y en fomentar el empoderamiento económico, social y político de las mujeres. Ha sido reconocido por el Financial Times Business como personaje del año en Latinoamérica y como mejor alcalde del país por la Fundación Colombia Líder. Bienvenidos. Damos la bienvenida a Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Gobierno y Ciencias Sociales, Laura Chinchilla y Sergio Fajardo. Un fuerte aplauso, por favor. Qué gran placer, qué privilegio el tener aquí a Sergio y a Laura para esta oportunidad de discutir cómo vamos a lograr para que toda esta energía, toda esta capacidad que nos ofrece la ciencia, el conocimiento, la educación, sea también una realidad y un espacio de construcción en el ámbito público. Nos preocupa mucho el tema y Sergio ahora se ha lanzado a una ruta de combate a la corrupción, porque identificas que ese es uno de nuestros grandes retos. Adelante. Muy buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes, venir a este lugar que se ha convertido en mi casa. Nunca me imaginé que 9 años después volvería yo a encontrarme en esta reunión de consejeros, compartir después de haber pasado un año maravilloso en la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública con Alejandro, con Carlos, Braulio, con todo el equipo, Laura. Entonces, pues quiero compartir con ustedes algunos temas o un tema que quiero que los estremezca un poco y tiene que ver con el tema de la corrupción. Pero antes de empezar, no sé cómo hago para que sí se ve. Ok, ahí se ve, yo la veo, pero no sé si ustedes la ven. Yo quiero dedicar esta pequeña intervención a la memoria de un amigo de todos nosotros, de la familia del TEC, de Monterrey, de Nuevo León, que se llamaba Fernando Maiz. Fernando fue un gran amigo mío, una persona cariñosa, generosa. Establecimos una relación con Medellín, con todo lo que nosotros hicimos, y él siempre tenía enfrente su TEC y su Monterrey. Donde estuvo, estaba trabajando por ustedes con mucho orgullo, entonces por eso quiero recordarlo a él hoy. Voy a leer de acá, no se preocupen ustedes por leerlo, yo leo un pedacito. Esta es una frase escrita por Josep Ramoneda, un pensador catalán, pero dice lo siguiente, en la parte que voy a escoger, voy a ver si todavía puedo leer. Al político le cuesta ganar la confianza y es enormemente difícil recuperarla cuando se quiebra. La desconfianza tiene efectos retroactivos, cambia el juicio sobre las cosas del pasado y cambia la inclinación del terreno de juego. La cuesta se empina para el que ha perdido la credibilidad. La confianza se ha convertido en una categoría política decisiva. Es el fino hilo que vincula al ciudadano con el gobernante en tiempo de lealtades débiles.
La confianza tiene que ver con firmeza y seguridad que forman parte del código genético del Estado. Tengo otra, pero me voy a saltar esta y voy a tocar directamente este tema, que viene de un trabajo que yo no sé si ustedes lo conocen, apareció publicado en octubre del año pasado por María Amparo Casar, se denomina Anatomía de la Corrupción en México, la segunda edición. Este es un estudio muy importante, yo me lo leí con mucho cuidado en el contexto del trabajo que hemos hecho acá en la escuela con los estudiantes, lo revisamos y lo quiero revisar con ustedes porque nos arroja y nos pone a pensar en unos temas que tenemos que tener enfrente. ¿Me explico? Bueno, no se ve muy bien, pero ahí está la clasificación de los países de la OCDE con respecto al tema de corrupción. El último en esta categoría, en la OCDE, es México. Esto viene de la clasificación que hace Transparencia Internacional, que califica a todos los países, les asigna un valor entre 0 y 100, 100 es el mejor y 0 es el peor, y dentro de los 40 países que componen la OCDE, el último es México. No aparece Colombia porque Colombia no está en la OCDE. Pero quiero señalar algo que me llamó la atención, una casualidad muy grande. Estaba sentado aquí en la mesa antes de ponerme a hablar y abrí este documento de Líderes del Mañana y dice: México es el país del grupo de la OCDE con mayor potencial de crecimiento derivado de una mejora educativa. México sería el primero, el que más se va a beneficiar de una reforma educativa. Me lo encontré acá antes de pararme acá y es el último en el tema de la lucha contra la corrupción, de la corrupción. Del grupo de los 20, México hace parte de ese grupo de los 20, México es antepenúltimo y tiene por debajo a Argentina y a Rusia. En América Latina tiene la posición, en América tiene la posición 15 de 26, los BRICS incluyendo a México, México es quinto entre 6, hablando de la corrupción, 17 de 19 en el grupo de los 20, 34 de 34 en la clasificación de la OCDE y global en el mundo, 95 de 168. Colombia tiene la calificación en esa tabla que les mostré de 37, o sea, está pegado a México. Nosotros somos muy similares. Voy a leer esta frase que saco del estudio. Los partidos resultaron estar hechos de la misma materia prima y adoptaron la regla no escrita de se vale exhibir pero no perseguir, se vale denunciar pero no consignar. En suma, los políticos adoptaron en lugar de un pacto en favor del Estado de Derecho, un pacto tácito en favor de la ilegalidad y de la impunidad, un pacto que reza tapados los unos a los otros. Estamos hablando de México en el estudio que nos estoy citando. En materia de política electoral, uno de los casos más emblemáticos de la prevalencia de la corrupción es el de las campañas. Según un estudio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias e Integralia, por cada peso de financiamiento público que se gasta en una campaña hay 3 pesos que no se ven ni se reportan. Para que nos vamos dando cuenta del problema que estamos enfrentando, del tamaño que tiene este problema y problema que no se enuncia, no se resuelve y lo tenemos que poner enfrente por doloroso que sea para todos nosotros. Este es unas barras que dicen percepción de los problemas más importantes a nivel nacional en México. El primero es la inseguridad y el segundo ya es el 51% la corrupción. Estoy hablando de México. Colombia es muy similar todo lo que les estoy explicando acá. 6 variables para mejorar la competitividad de México. Hay una comparación de 2014 y 2016. La primera variable que ustedes, empresarios de México, señalan para mejorar la competitividad del país es 90% la corrupción, lucha contra la corrupción. Factores que inhiben un buen entorno de negocios. Estos son los estudios que se han hecho. El primero, la corrupción. El círculo vicioso de la ilegalidad. David Noel ahora estaba hablando de la impunidad. Esa impunidad tiene un círculo vicioso que se puede expresar de esta manera. Aquí se comete un delito, la probabilidad de que se denuncie es 10%, la probabilidad de que se inicie una investigación previa es 7%, ayúdeme con la siguiente, la probabilidad de que la averiguación funcione es 9%, 3%, gracias, y la probabilidad de que no se
encuentre o que no se ejecute, pues 97%, es decir, hay impunidad. Y cuando hay impunidad, pues hay un incentivo perverso a la corrupción. Miren esto, la posición de países en el índice global de la impunidad, año 2015. Primero está Filipinas, segundo México y tercero Colombia, y nos ganaron por 0.1. Es una vergüenza para todos nosotros, esto que estoy mostrando yo acá. Ese es el índice global de impunidad. ¿En quiénes confían acá en México? En la iglesia primero que todo, en las Fuerzas Armadas, en la institución electoral, en las empresas privadas, los medios de comunicación, en los bancos, miren los porcentajes, en el Estado el 30%, en los sindicatos, el Congreso 24%, Policía 24%, Poder Judicial 24%, Gobierno 21% y en los partidos políticos el 16%. ¿Qué deben hacer los gobernantes y los políticos para recuperar la confianza que han perdido los ciudadanos? Primero que todo, en México, combatir la corrupción. Lejos, lo primero que dice la ciudadanía. ¿Qué tan interesado usted está en la política? México es la barra más clara. Nada interesado, 33%. No muy interesado, 36%. Ahí va 69% en que básicamente no le importa la política. Algo interesado el 23% y muy interesado el 8%. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? Esa es la pregunta que yo quiero plantearnos acá hoy entre todos nosotros. La respuesta es en la política. Si no es en la política va a ser muy difícil que nosotros tengamos una batalla contra la corrupción. Voy a dar la fórmula en 2 palabras, me siento para que la expresidenta nos dé la fórmula, la elabore, pero yo le quiero llamar la atención. Y estoy en medio de todo este contexto en Colombia, porque este es un tema que está llegando por todas partes y la indignación viene creciendo por todos los contextos de nuestras ciudadanías en América Latina, y México no es excepción. Ahora el tema de Trump ha llamado la atención y ha puesto la atención afuera, pero el tema de la corrupción es un tema que está, pues lo estoy leyendo de lo que ustedes pueden ver, de lo que se estudia aquí en México. La fórmula es muy sencilla. Para luchar contra la corrupción, la mejor que hay es que los corruptos no lleguen al poder. Esa es la fórmula, que no lleguen. Porque cuando llegan, ¿qué pasa? ¿Cómo se roban la plata? Con los puestos, con los contratos, ¿y qué necesitan? La impunidad, que no los cojan. Entonces, para evitar eso, nosotros necesitamos que no lleguen. ¿Y cómo hacemos para que no lleguen? La formación de la ciudadanía. Todo este trabajo que hemos venido haciendo en el TEC, toda la multiplicación de experiencias tiene que ver, nosotros tenemos que evitar que lleguen al poder, y es votando. Por eso es una fatalidad que la ciudadanía le dé la espalda a la política, porque precisamente los corruptos lo que mejor les conviene es que la gente no participe en política, porque ellos tienen la capacidad de comprar. Ustedes vieron cuántos pesos se registran en México en las campañas electorales, tienen la capacidad para comprar los votos, para ganar las elecciones, y si muy pocos participan, esa capacidad de comprar define las elecciones. Pero si nosotros logramos que más personas participemos, que se participe, esa es la mejor forma de luchar contra la corrupción. Porque los que pagan para llegar tengan la certeza de que llegan a robar. Un voto comprado es un robo asegurado. Y los corruptos, a quien tiene precio, se lo encuentran. Y ese es el reto más grande que nosotros enfrentamos hoy. Y la forma para enfrentarlo tiene que ver con la participación en política, una forma diferente de hacer la política, de participar en política para luchar contra la corrupción. Habitualmente nos van a decir que no se puede. Pues nosotros somos testimonio de que se puede. Es una batalla muy grande, pero es ahí donde nos estamos jugando nosotros en América Latina nuestra transformación, la lucha contra la corrupción, y es la política el mecanismo para luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias. Ahora Laura nos va a explicar ya los detalles. Muchas gracias, Sergio. Tamaña tarea me dejaste a mí pendiente, y muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos esta mañana, y por sobre todo, Alejandro, por habernos dado la oportunidad a Sergio y a mí de hacer un aporte en la medida de nuestras posibilidades a esta fabulosa institución que hemos conocido a lo largo ya de casi 18 meses, que es la
el Tecnológico de Monterrey. Así que muchísimas gracias, nos hemos sentido sumamente honrados y hemos aprendido mucho de todos ustedes y por supuesto de quienes son más importantes para esta institución, que son las y los estudiantes. Voy a empezar un poco me voy a salir un rato de América Latina, un momentico, mientras voy elaborando algunas de las respuestas que Sergio nos deja planteadas. Y es de alguna manera también empezar por el final. Resulta que ahora América Latina descubrió que tenía un producto de exportación absolutamente exitoso, que se llama populismo, al punto que las grandes naciones nos lo están comprando y lo están erigiendo a los más altos pedestales del poder. Y claro, en ese afán de preocupación que tienen las naciones occidentales, se vienen generando muchos estudios para entender el por qué está pasando lo que está pasando. Y la revista The Economist nos acaba de regalar el último índice de la democracia, que lo tituló La venganza de los deplorables. Y fundamentalmente, claro, llega a la conclusión de que 2016 fue un año de recesión democrática. Y cuando empieza a hurgar en las opiniones de la gente, Estados Unidos, Europa, por supuesto cubre otras naciones también, se dan cuenta de algo que también resultaba muy evidente: hay una gran desafección hacia la democracia. Las opiniones son sumamente negativas, pero hay una información que es sumamente esperanzadora. Y esa información esperanzadora, que fue lo que vimos en los resultados electorales de los Estados Unidos y que también se puso en evidencia en los resultados del Brexit, es que la desafección hacia la democracia pasa por una brecha, que es una brecha asociada a aquellos que son ganadores o perdedores. 25% que más han ganado en una sociedad son mucho más proclives a seguir defendiendo los valores esenciales de la democracia, la libertad, de la justicia, etcétera. Y aquellos que han sido el 25% más perdedor son los menos proclives y los que de alguna manera se están rebelando o se están vegando, como es el título del estudio. Pero por sobre todo, el elemento diferenciador lo hace el acceso a la educación. Fue la gente menos educada la que votó por un candidato que exacerbó sentimientos de nacionalismo, de xenofobia, de división, y fue también el segmento menos educado el que votó en contra de la integración, la globalización en el caso de Inglaterra. Cuando nosotros traspolamos esos estudios a los que hemos venido haciendo históricamente en América Latina, fundamentalmente el Latinobarómetro, vemos que eso se da y que se ha dado en cifras mucho más amplias. La brecha en Estados Unidos entre uno y otro es más o menos, en cuanto a su percepción hacia el instituto de democracia, de 31%, en el caso de Inglaterra 29%, en el caso de Francia ya va por el 20%. Habrá que ver cómo llegan a las elecciones en Francia. Pero en América Latina estamos hablando de brechas del 35, 40, hasta 50%. ¿Y por qué razón? Porque en América Latina, a pesar de que lo repetimos, y claro, hay que reconocer que han habido progresos importantes en materia de educación, todavía tenemos esa gran tarea pendiente. Porque en América Latina, en lugar de comprender que lo que verdaderamente hace y soporta a la democracia es la ciudadanía, ni las leyes, ni las constituciones, ni un ministerio más que creamos, o el líder que elijamos. Lo que verdaderamente soporta y sostiene a la democracia es la ciudadanía. Y ahí es en donde hemos siempre cerrado los ojos para invertir. Cada vez que tenemos un problema en América Latina, alguien propone una nueva ley. Cada vez que estamos cansados de la democracia, alguien propone una nueva constitución. Gran Bretaña no tiene constitución, no es más que la suma de un conjunto de jurisprudencia, valores y principios que rigen la convivencia ciudadana. Si queremos eliminar los males endémicos de América Latina, la inequidad, la inseguridad y por sobre todo la corrupción, dejemos de conformarnos con decir hay que buscar a ese líder que sea honesto.
hasta que no tengamos una ciudadanía absolutamente intolerante con la transgresión a las normas, hasta ese momento seguiremos teniendo impunidad. Es cierto, la impunidad es importante, no puede haber impunidad, pero primero tenemos que combatir la intolerancia a la transgresión de las normas a través de una cultura cívica, de una educación ciudadana que comprenda que el ser ciudadanos exitosos de nuestros países no pasa única y exclusivamente por tener las habilidades, por saber pensar, por tener un pensamiento reflexivo, por formular críticas, como no. Pasa también por ser, por sobre todo, un buen ciudadano. De manera que el gran reto que tenemos en el fondo en América Latina en este momento, y ha sido reiterado por parte de quienes han intervenido, y el tecnológico no hay la menor duda de que lo tiene claro, hacia ahí va, es enseñarle a los muchachos no solamente a pensar, sino por sobre todo a vivir. Aquí abundan los padres y madres de familia. Y los mismos padres y madres de familia a veces presumimos que se aprende a vivir viviendo, pero sí, no hay nada más difícil que aprender a vivir, porque aprender a vivir significa ni más ni menos que aprender a convivir, saber respetar al otro, dejar los egoísmos cuando tenemos que sacrificar algo para que los demás estén mejor. Y el hecho de que los demás estén mejor es que nuestro entorno esté mejor, y saber que vamos a ser felices y vamos a tener bienestar a partir de que el resto de la sociedad va también a ser feliz y va a tener bienestar. Aprender a vivir y convivir, en el fondo, es la gran tarea a la que nos hemos abocado, poner un poco de esfuerzo en lo que ya es el tecnológico, a lo que nos hemos abocado en la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía. Hemos tratado de llevarle a los chicos esos conceptos de vivir, convivir, compartir, de no solamente ser buen ciudadano sacando buenas notas, portándose un poco bien, sino que tenemos que ser capaces de comprender que mientras en América Latina y en otros países se va cerrando esa brecha de educación, quienes hoy tienen acceso a la misma, quienes son los que de alguna manera siguen creyendo en la importancia de la democracia, de la libertad y la justicia, tienen la obligación de ir mucho más allá, de ser mucho más proactivos, de que las protestas no sean episódicas, de que nuestra incomodidad no se manifieste única y exclusivamente por la vía virtual, que tenemos que también ser protagonistas de las soluciones que nuestros países demandan y, en consecuencia, por esa vía, tratar de dar tiempo a que la educación se siga expandiendo y siga transformando a los latinoamericanos para que podamos algún día, como bien nos lo decía Sergio, garantizar que todos aquellos que llegan a gobernar verdaderamente llegan ahí porque los ciudadanos que lo eligieron supieron decidir. En el Tecnológico de Monterrey estamos apostando por el talento y nos imaginamos nuestra capacidad de construir alrededor de nuestros espacios educativos centros genuinamente atractivos para las mentes más brillantes, desde luego de nuestro país, pero también del mundo. En la construcción de una vida cívica más productiva, más justa, también tendríamos que hacer lo mismo. También tendríamos que apostar por el talento en dos niveles, tanto en asegurarnos que nuestros gobernantes sean personas con la preparación, con los principios, los valores y la capacidad para transformar, como asegurarnos también que nuestros egresados, todos y muchas otras personas, tengan esa capacidad de construir una vida cívica que le exija a esos servidores públicos, pero que también los apoye, que en esa presión eleve a los mejores y a las mejores. ¿Cómo construimos eso, Sergio? Yo creo que hay que añadirle a los más brillantes los más decentes. Y esa es una condición que cada uno de nosotros en el TEC tiene que llevar en la vida como un sello de la formación que recibimos acá, de la que impartimos acá en esta institución.
Yo creo, y pues esa ha sido parte de nuestro trabajo, es invitar a mirar a la política desde otra perspectiva. Lo decía anteriormente, lo peor que puede pasar es cuando le damos la espalda a la política. En el momento que le damos la espalda a la política, le hacemos el favor más grande a quienes saben comprar para llegar al poder, porque vale menos y con lo que tienen multiplican la cantidad de votos en el porcentaje que se necesita para llegar a una posición. Hay que participar en política, hay que hacer política y hay posibilidades en diferentes opciones, no tiene que ser una u otra, pero ese es el principal reto, participar en política. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en la escuela. Y yo he tenido la oportunidad, como les digo, todo este año de estar en diferentes campus de la universidad, trabajar en curso con estudiantes, ver el espíritu que tienen, y yo creo que para el TEC incorporar esa condición es muy importante para mejorar lo que significa el TEC en México, en América Latina y en el mundo. Entonces son líderes, emprendedores, competitivos, globales, pero donde sea que estén, que lleven la marca de entender la política, que significa preocuparse por los demás, ser consciente de que hay una responsabilidad con las otras personas y hacerlo de una manera decente y transparente. Eso se puede hacer. Ayer veía cuando Salvador anunciaba que estaban creando una escuela o un centro de liderazgo por pedido del José Antonio Fernández. Y yo quisiera sugerir que ese centro de liderazgo esté muy articulado con todo lo de la actividad política, que no sean solamente líderes empresariales, sino líderes en el mundo de la política. Gente la tenemos nosotros en América Latina, en Colombia y en México. Ese no es nuestro problema. La capacidad de nuestra gente nunca ha sido ni será el problema. Si nos educamos, somos capaces de avanzar de manera extraordinaria, como lo muestra esta gráfica que les presentaba, pero incorporar la política, la decencia, en la forma como somos nosotros como seres humanos. Ese es el reto y lo podemos hacer y aquí se puede hacer. Y yo le veo esos ojos a estos estudiantes, estos muchachos, estas muchachas que están en los cursos, que quieren soñar, que después me dicen tomémonos una foto porque yo voy a ser presidente de México, porque yo quiero participar. Y yo me siento muy orgulloso de inspirar a otras personas, pero reiterarlo siempre, es la política donde nosotros tenemos que marcar una diferencia y el TEC tiene que incorporarla para ser todavía mucho mejores. Gracias. Yo, digamos, de la experiencia que he tenido tratando con los chicos, estoy trabajando aquí en el Tecnológico y también he estado con la Universidad de Georgetown, y hay como, digamos, dos elementos que me parece que retan un poco a la educación. Cuando hablamos de la parte de la formación, digamos, más integral, todo lo que es la formación cívica, una es que no ha habido una generación con mayor acceso a la información como esta generación. Y en consecuencia se tiene el enorme desafío de que aprendan a usar la información, a discriminar entre lo que es verdad y lo que no es verdad. De las frases más poderosas quizás que yo escuché ayer fue la de Salvador, diciendo que las universidades son eso. Son faros que tienen que ser capaces de enseñarles cómo encontrar la verdad. De manera que ahí tenemos un enorme reto y eso por supuesto pasa por ejercicios constantes y permanentes de lógica, de razonamiento y de capacidad crítica de lo que se lee, de lo que se escucha, de lo que se mira en las redes sociales. Y el otro tema es cómo hacer, para un poco lo que también nos recordaba David Noel ahora en la introducción, decir ya basta de la indiferencia o simple y sencillamente no basta con pretender que por la vía virtual yo expreso mi opinión, me adscribo a un movimiento en redes sociales y ya la realidad va a cambiar. Entonces ahí también necesitamos que ellos se incorporen en los procesos de solución de problemas reales y concretos. Hemos procurado, en ese sentido, traer casos reales y ciertos. Ellos están ayunos, de alguna manera, de conocer. Pero entonces, ¿cómo se hizo? ¿Qué pasó? El traer gente con experiencia, con practitioners que hayan estado ahí bregando, que les puedan hablar no solamente de cómo alcanzar el éxito, sino también cómo enfrentar el fracaso.
¿En qué consiste tomar decisiones? ¿Cuáles son los dilemas en términos de escogencia de principios y valores a los que se van a enfrentar en la vida? Porque sabemos que ninguna decisión es neutral, ni en el plano personal, muchísimo menos en el plano político. Me debato entre una cosa u otra, entre afectar a un sector y mejorar la situación de otro. Ese tipo de cosas cambian mucho la manera de ellos de aprender y son muy útiles. Finalmente digo lo siguiente, es una generación muy crítica, ciertamente desde el punto de vista de estratos etarios, los millennials son los más desencantados con la institucionalidad y entonces se corre el riesgo de que si no tienen la educación, pues terminen siendo enemigos más bien de la democracia y se vayan detrás de esos cantos de sirena de los líderes populistas. Pero ellos, cuando se les muestran ejemplos concretos de personas de su misma generación, líderes jóvenes que están transformando su país o su comunidad o su entorno, verdaderamente resulta aleccionador. De manera que hemos estado también intentando, Alejandro, vos lo has visto, trayendo líderes jóvenes que están trabajando en la comunidad, algunos son Exatex, otros no lo son, para que compartan con ellos. Y por esa vía mandarles el mensaje que nos recordaba Sergio. Hay que participar en la política, pero participar en la política no significa única y exclusivamente incorporarse a un partido político hoy o mañana. Significa ser parte de un movimiento, ser parte de un grupo que vio un problema, que quiere transformarlo y que en consecuencia a través del trabajo colectivo y la acción colectiva lo pueden transformar. Tenemos varias preguntas, ya ni les digo porque va a haber muchas, pero las pueden mandar desde luego por escrito. Varias se refieren a lo siguiente y la voy a leer de manera textual. Si en México los ciudadanos ya están hartos de los políticos tradicionales de los dos partidos fuertes o más, es muy probable que un candidato populista llegue al poder. Si no me gusta la propuesta de un candidato populista, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Abstenerme de participar o acercarme a ese candidato populista y tratar de influir sobre sus ideas o propuestas? ¿Qué hacer? Hay otras preguntas si alguien quiere tomarla, bueno, pero esta creo que es pertinente. Yo voy a tocar el tema. A ver, Laura. No, mejor que sea Laura primero. Bueno, yo voy a tocar el tema porque aquí se ha mencionado, Moisés Naim habló ayer del populismo, ya se ha hablado del tema del populismo. Ayer tuvimos un panel con estudiantes muy interesante también, hablamos del tema del populismo y voy a hablar en mi condición de político que no pertenece a ningún partido político tradicional, que ha estado en la política y que está en la política. Hay un problema, Moisés lo decía de esta manera, es muy importante que existan los partidos. Es cierto, los partidos son una forma de organizarse, de elaborar unas ideas, de presentarse, de establecer una relación con la ciudadanía. Pero nos estamos enfrentando a un problema muy grande y es que los partidos nuestros, en general, no han estado a la altura de lo que esperamos nosotros como sociedad o como ciudadanos. Entonces, gran parte de la inconformidad que existe hoy en América Latina, sospecho que en México, en Colombia, está asociada con la incapacidad de esos partidos políticos para responder por lo que tenían que responder. Entonces, yo creo que es un falso dilema decir, pues si no está con los partidos es populismo. No es cierto, los partidos fallaron y si fallaron, pues tienen una responsabilidad muy grande en las respuestas porque las respuestas se van a encontrar. La sociedad no se va a quedar paralizada y va a haber respuestas ante esas fallas. Y no va a ser reiterando la necesidad de los partidos y descalificando a quienes se presentan de manera alternativa cómo se va a resolver el problema. Yo quiero que eso quede muy claro, porque esa es una responsabilidad muy grande. Ahora, no todo lo que está por fuera de los partidos es populista. Por supuesto que quienes estamos por fuera de los partidos políticos tradicionales representamos una indignación con lo que ha ocurrido. ¿Y de qué tamaño es esa indignación? ¿De qué tamaño es el malestar? Pues se tiene que ver en la discusión política. Entonces, todo eso para señalar que
Lo que tiene que pasar es mayor participación política, mayor exigencia, meterse a la política, porque si nosotros no nos metemos, otros se van a meter y van a decidir por nosotros. Entonces, si no les gusta, y pues yo no puedo opinar sobre el contexto mexicano en este momento porque no tengo el conocimiento claro, pero yo sí puedo señalar que aquí los partidos políticos tradicionales han tenido una gran debilidad y no han estado a la altura de muchos de los retos que tiene un país del tamaño y de la importancia y de la potencia de México. Que venga una respuesta por fuera de esos partidos políticos tradicionales, pues está por verse y va a ser parte de la contienda electoral. ¿Cómo se le exige a quienes estamos en la política, a quienes estamos presentando ideas, a quienes nos atrevemos a participar? Pues eso tiene que ver con unas manifestaciones de la ciudadanía, de meterse en esos grupos, de estar opinando, de estar señalando, de mostrar, de estar debatiendo, de mostrar alternativas. Pero si no se participa y se quedan mirándolos de lado y dice, este es un populista y estos son tal cosa, pues va a ganar el populista. Si no hay una participación o si no se influye sobre lo que está pensando y lo que se está proponiendo. Así es la política. Y es un mundo árido en muchos aspectos, es emocionante en otros aspectos, pero hay que meterse, porque si no, los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros, no nos guste, y nos podemos quejar de lo que está pasando, pero si no es allá en el terreno, en la lucha política, no se va a dar el cambio y puede llegar a discutirse entre un populismo que enfrenta a unos partidos que no respondieron. Cuando la taza se llena, no hay de vuelta. ¿Y cómo se presenta la alternativa? Pues ese es el reto para todos ustedes en México. Participen. Eso es lo que yo pienso. Ese es el... Tenemos muchas preguntas e incluso consejos, me los voy a quedar de todas maneras para participar a través de la Escuela de Gobierno. Hay una en particular que se repite, Laura, tú habiendo sido presidente de Costa Rica, hay a veces una gran frustración, y nos lo recordaba el profesor David Noel hace un ratito, porque el Poder Judicial o los legisladores o algunos otros entornos, los medios de comunicación, incluso también alguna de las preguntas se refiere a eso, muestran signos de corrupción o muestran signos de ser parte del problema. ¿Cómo se puede trabajar para vencer esas resistencias de dentro del sistema? Claro, el reto es vencerlas sin irse a la receta tradicional, desgraciadamente, que buscamos en América Latina, que es volviendo a gobiernos autocráticos, es decir, gobiernos que entonces son presididos por esos hombres fuertes que van a ser capaces de resolver todo aquello que no hemos logrado resolver en nuestra historia de repúblicas independientes, y ese hombre fuerte prácticamente se vuelve el depositario de poderes absolutos, y lo primero que hace es eliminar la disidencia, eliminar los partidos políticos, y entonces nos damos cuenta que aquellos partidos políticos tradicionales a la larga no eran tan malos, eliminar obviamente el principio de separación de poderes, acallar a la prensa, y de pronto se dio cuenta ese país, porque es que esa es historia nuestra, si somos tan pendulares, somos tan predecibles, tristemente a veces los latinoamericanos, y es cuando de pronto entonces un pueblo entero, que además se ve sumergido en una crisis económica, en donde precisamente por esa gran tolerancia que hemos tenido a la corrupción como ciudadanos, a donde se acaba la repartidera, empezamos a preocuparnos por los corruptos del poder. Cuando en el fondo casi que todos fuimos cómplices, Alejandro. Entonces, ¿cómo hacer para enfrentar ese otro problema que están teniendo algunas democracias, que se han vuelto democracias muy poco funcionales, porque los ciudadanos no solamente quieren democracia, algunos de ellos, sino quieren una democracia eficiente, una democracia que resuelva problemas. Y como la democracia no está resolviendo problemas, entonces es cuando, ¿verdad?, nos vamos hacia respuestas autocráticas. Y ahí no hay la menor duda de que fundamentalmente
tenemos los retos más bien de sumar más recursos en favor del fortalecimiento, profesionalización del Poder Judicial, en tratar de mejorar los niveles de independencia, autonomía de una prensa que ojalá además sepa también establecer los adecuados balances a la hora de informar. Ahí es en donde está la obligación de trabajar siempre de cara a los partidos políticos. Yo le reconozco a México la valentía que tuvo y la osadía, es el único país, por lo menos en América Latina, que creó la figura de la candidatura independiente y hay ahí alternativas. Yo me resisto a creer, para entrometerme un momentico en lo que dijo Sergio, yo me resisto a creer que en una campaña electoral de 5, 6, 7, 8 candidatos, no haya una persona que merezca, por lo menos que se trate de hacer una apuesta, sea o no sea de un partido tradicional. Yo sé que en la noche todos los gatos lucen pardos y en medio de la oscura noche que pasa América Latina en materia de corrupción, todos los políticos parecen iguales, pero déjenme decirles que no lo son. Pero que en el fondo la diferencia, sin lugar a dudas, no la va a hacer el político solo, sino un movimiento ciudadano que efectivamente logre comprender que hay que transformar de abajo para arriba y no necesariamente de arriba para abajo. Gracias, Laura. Hay varias preguntas sobre el valor de la educación y la velocidad del cambio. Y esto me hace reflexionar que lo que vimos hoy en la mañana, esta historia fantástica y extraordinaria de Hugh Herr y los cambios en la ciencia y la tecnología aplicados incluso al cuerpo humano y las implicaciones que esto tiene, no son cambios de un día para otro. Entonces, si bien hay una gran urgencia por corregir el rumbo, por transformar estructuras, por formar más personas, también tendría que haber una perspectiva de mediano y largo plazo. La pregunta es la siguiente. Evidentemente, la educación es la solución al problema de la corrupción. Sin embargo, en México esto va a llevar mucho tiempo y hay muchos intereses que lo impiden. ¿Qué hacer para acelerar la solución a este problema? Voy a tocar un ejemplo cruel de México para mostrar lo que no se puede hacer. Yo vuelvo y reitero el potencial que tiene México, lo que significa la educación para México. Estamos en esta institución educativa en México. Y cuando venía para acá, leo una noticia que la señora, la mujer que estaba a cargo del sindicato de maestros, ya no está en la cárcel, sino que va a tener casa por cárcel. Yo no la conozco a ella, pues si no puedo hablar de una persona que no conozco y no sé los detalles. Lo que no puede ser jamás es que la política se negocie con una persona que dirigía el sindicato de maestros para ganar las elecciones, porque después ¿cómo vamos a transformar la educación en México o en Colombia, donde sea? ¿Ustedes creen que es posible, después de que se negocia de esa manera con esta persona, para después llegar a hacer la transformación de la educación en México? No es posible y no es aceptable para ningún partido político, ningún líder político que negocien de esa manera. Esa es mi visión personal. Y cuando digo esto lo estoy aplicando en lo que hacemos nosotros en Colombia. Si no se cambia la política, si no se rompe con esa forma de entender y hacer la política, no hay transformación. Y no habrá transformación de la educación en México ni en ninguna parte, si se negocia de esa manera para acceder al poder, porque de la forma como se llega se gobierna. No es que las campañas se hacen de una manera y después en el poder ya se comportan de otra manera. Es una forma de hacer la política, es una ética de la sociedad que estamos construyendo y nosotros, quienes estamos en lo público, somos los principales educadores de la sociedad. Nosotros somos los maestros más importantes de nuestra sociedad, los políticos, quienes tenemos esta responsabilidad. Y ahí hay una obligación ética de la forma como se hace la política. Con esa forma no se da la transformación. Entonces, eso lleva siempre a que la educación es de largo plazo y entonces pues se va posponiendo porque nos va a tomar mucho tiempo. No, yo creo que el cambio es desde el mismo momento, está en la forma como hacemos la política, quienes estamos en la política y lo público, educamos a la ciudadanía, de qué manera nosotros somos líderes, de qué manera mostramos qué valores tenemos para hacer la política, para hacerlo público, cómo nos relacionamos entre nosotros y ya hay un avance gigantesco, porque si esperamos en términos formales a la educación, pues nos va a tomar toda la vida.
pero la educación es ya, y la educación transforma desde el momento en que estamos haciendo cualquier actividad, ya nosotros nos estamos transformando. Entonces rompamos con esa idea de que es de largo plazo, hay ciertos temas de largo plazo, las matemáticas en México van a mejorar en largo plazo las pruebas de las pruebas PISA, pero en México y en Colombia, en mi país, nosotros podemos cambiar todos los días, a todas horas, y podemos cambiar muy rápido. Podemos cambiar muy rápido, yo tengo esa fe enorme. Ahora es difícil, hay obstáculos, nos estrellamos, todo nos pasa, pero pues ese es el reto, y por eso es que tiene sentido estar en una democracia, que sean inciertos los resultados y que se respeten las reglas. Y creo que en parte eso es lo que significa, en alguna medida, la búsqueda de aprendizaje basado en retos, que no nada más aprendamos lo teórico de la ciudadanía, lo teórico del Estado de Derecho, sino que veamos en la realidad, desde la formación académica, cómo llevarlo a la práctica y en esa medida aprender muy bien lo académico, pero también las habilidades que se van a necesitar para implementarlo. Y por eso creo que estamos por un camino extraordinario. Una última pregunta que me parece bien importante. Escuché una frase que se me quedó marcada. En México tenemos más violencia de la que deberíamos, pero no la suficiente como para accionar. ¿Cómo pueden todos estos obstáculos o retos volverse oportunidades para la ciudadanía? ¿Qué podemos empezar a hacer para iniciarnos en esto? ¿Qué camino? Salimos de aquí, ¿qué camino sigue? Se refiere en particular al hecho de que en México tenemos más violencia de la que deberíamos, pero no la suficiente como para accionar. Violencia. Es decir, hay grandes problemas y sin embargo pareciera que no son tan grandes como para motivar a la acción concreta. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el camino para iniciar esa acción concreta? Sí. Es una pregunta válida para todos nuestros países y para ir cerrando con un tono esperanzador, porque vaya, yo sí creo que, digamos, esta cara tan terrible de la violencia y de la corrupción que está golpeando la región, es decir, somos la región más violenta del mundo en ausencia de guerras. El último conflicto armado ya se cerró en Colombia. No, más o menos. Más o menos. Bueno, pero digamos ahí, no somos países en guerra formales y como tú presentabas, somos de las regiones más corruptas del mundo. Pero hay algo positivo que está sucediendo. Y es que pareciera que efectivamente ese elemento que para mí es central, la intolerancia ante la transgresión de las normas que deben regir nuestra convivencia ciudadana, parece que esa intolerancia está quedando atrás. Me tocó estar en medio de la caída del gobierno en Guatemala y pude ahí constatar que si bien es cierto los fiscales fueron los héroes, digamos, del proceso, el aparato judicial se movió con una celeridad inusual precisamente por la protesta en la calle y por la rabia y la indignación de la gente. Algo similar ha venido sucediendo en el caso de Brasil, pero además se extendieron marchas por todo lado y la gente empezó a protestar. Aquí en México, y el tecnológico fue protagonista de ese proceso, se peleó la ley 3.3 y salió. Y fue un buen momento. Es decir, yo creo que en América Latina siempre ha habido corrupción. Y yo no creo que los presidentes de ahora sean, o los expresidentes que están siendo perseguidos, sean los únicos que han robado. Estoy convencida de que así fue siempre. Lo que está haciendo la diferencia es que hay una prensa más fuerte y más independiente, hay una ciudadanía más dispuesta, digamos, a protestar y a indignarse, menos dispuesta a tolerar. Y en consecuencia hay un poder judicial que está además también dispuesto a castigar. Yo creo que hay que aprovechar este momento. Desde ese punto de vista, no hay que dejar pasar los movimientos que están surgiendo. Hay que mirar en nuestro entorno, ver cuáles son nuestros aliados, unirnos a ellos y, por supuesto, comprender que la universidad latinoamericana, y ya no me refiero a esa universidad de los años 50, 60, pública, en huelga permanentemente incendiadas, pero la universidad no puede ser aséptica. La universidad tiene que involucrarse. Les cuento una anécdota y con eso cierro, Alejandro. Los muchachos hablan muy mal de la política y entonces quisimos ver qué pasaba con la política universitaria aquí en el TEC. Entonces apareció una chica que había hecho un estudio muy básico,
recogiendo alguna información, pero que nos permitía partir de una plataforma interesante para confrontar a los muchachos con sus propias críticas de la política nacional. ¿Y saben qué sucedió? Que mucho de esa política nacional que ellos criticaban, también sentían que era lo que estaba pasando en el plano de la política estudiantil. El mensaje que les mandamos es: ¿cómo quieren que cambie el país si ustedes no están dispuestos a cambiar esos comportamientos en la política estudiantil? Creo que hay que hacer esos movimientos desde la trinchera en la que estamos y tratar de escalar, no perder el momento. Lo que se hizo con la ley 3.3, Alejandro, es un buen ejemplo de las cosas que en el marco de movimientos ciudadanos conscientes de la importancia que tiene librar estas luchas, se puede hacer en México para que esa transformación vaya mucho más rápido. Yo quiero dar un par de ejemplos que muestran cómo se pueden hacer las cosas. Ciudad de Juárez. Yo recuerdo cuando fui a Ciudad Juárez en el año 2009-2010 y era una ciudad totalmente agobiada, atemorizada, aterrada de lo que estaba pasando allá, y no era para menos lo que estaba ocurriendo. Pero yo recuerdo también muy bien un movimiento ciudadano que se organizó en Ciudad Juárez y estuvieron participando, y todavía me llegan a mí los correos electrónicos del grupo de ciudadanos de Ciudad Juárez que han estado luchando, han mejorado sensiblemente. Ayer estaba desayunando y me encontré con un grupo de personas, amigas de Ciudad Juárez, que no las veía yo desde ese momento, no las reconocí porque ya hemos cambiado bastante desde hace tantos años, pero me contaban lo que había pasado en su ciudad. Eso es muy importante. Aquí en Monterrey hubo una reacción también muy grande ciudadana con la violencia que se vivió, que siempre hay que estar alertas para que no vaya a revivir, pero lo importante de todo eso es que los ciudadanos, la ciudadanía se puede movilizar, y cuando ustedes se movilizan pasan las cosas. Lo que pasa es que no hay que esperar a que la taza se llene, a que no estemos en una condición extrema para que la movilización ciudadana tenga sentido. Entonces, no bajen los brazos, porque ya hemos visto los ejemplos de lo que significa una ciudadanía comprometida. Ustedes, muchos, han participado en momentos dramáticos de sus comunidades y han aportado, y se ha avanzado sensiblemente y han mejorado la situación. Entonces, la participación es clave, es clave. Y señalo un último ejemplo para mostrar que las personas podemos hacer el cambio. Y así parezca imposible, ocurren cosas extraordinarias. Ya hemos visto cosas extraordinarias acá en este par de días. Pero gracias a un señor juez en Brasil, Sergio Moro, que se atrevió en el Brasil a investigar a los más poderosos, al poder político, se atrevió a investigar qué era lo que estaba ocurriendo al poder político, al poder económico, la relación de poder político y económico, desnudó la corrupción, y toda América Latina está estremecida por lo que hizo un señor que tomó la decisión o que tuvo la convicción ética de lo que él representaba. Uno, que se rodea, por supuesto, de un equipo de personas en el mismo espíritu, pero si no es por él, no estaba pasando todo lo que está pasando por toda América Latina. Y ese es un ejemplo también de que las personas extraordinarias existen, que la condición ética de las personas marca la diferencia, y que tampoco tenemos que estar sometidos porque nos dicen permanentemente que las cosas no se pueden hacer. Los movimientos ciudadanos, la participación de la ciudadanía, individuos extraordinarios que asumen su responsabilidad en su momento, marcan la diferencia. Por fortuna, este mundo se puede cambiar y nosotros lo podemos cambiar. Muchas gracias. Pues con esa nota optimista y en la certeza de que estamos precisamente en el camino de cambiar ese mundo, le agradezco, Sergio, Laura, por este día y por toda su participación en el Tecnológico de Monterrey en estos meses y este año pasado. Muchas gracias. A continuación, daremos paso a un receso. Los esperamos en punto de las 12:30 para continuar con la ponencia de José Antonio Meade, titulada Retos y oportunidades en México. Gracias.
two hearts that beat as one. Our lives have just begun.